Uno. Sí, buen día. Buen día. Muchas gracias por acompañarnos en este momento a través de este enlace respecto a la clase de análisis o los evangelios a través de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Bueno, agradezco primeramente que nada a la licenciada Arely Hernández, al filósofo Cristian Gómez Macías, por la invitación que nos hacen para estar compartiendo en este momento, ¿verdad? Estar impartiendo esta clase. Y me presento, mi nombre es Josué Palacios, estamos desde el norte de la República Mexicana, enlazados. Será un gusto por ahí ver sus eh, comentarios, ver sus saludos. Será un gusto para nosotros saber cómo están y también si nos están siguiendo y desde dónde nos están siguiendo. La clase de análisis de los evangelios, bueno, inicia el día de hoy, 5 de septiembre, y si Dios lo permite estará terminando por ahí del 19 de septiembre. Serán 14 sesiones los sábados a las 11:30 de la mañana. Esta primera sesión es abierta al público. Si usted desea tener algún tipo de información respecto al seguimiento de esta materia, de esta clase o de los diversos programas que se imparten en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, pues bueno, le invito a que usted comente desde la plataforma que nos está siguiendo, sea a través de YouTube, estamos ahorita en vivo en YouTube, sea a través también de Facebook Live, que también se está transmitiendo a través de Facebook Live, o cualquiera de las plataformas donde usted nos encuentre, haga un comentario y alguno de los compañeros y hermanos estará ahí comunicándose con usted y dándole información. A los hermanos y compañeros que ya están inscritos en, en esta clase, bueno, por ahí tal vez ya recibieron un correo, la antología y el programa de la materia. Como ya les mencioné, constará de 14 clases del día de hoy, que es libre, hasta el día 19 de diciembre. Y también ahí en ese correo recibieron o van a recibir por ahí la bibliografía requerida, que en este caso vamos a estar siguiendo el libro de Jesús de Nazaret, uno de los 3 tomos de Joseph Ratzinger, que es desde el bautismo del Jordán hasta la transfiguración. Así es que viene en el programa también las lecturas que se van a tener que estar realizando semana tras semana. Y bueno, y hay alguna bibliografía también complementaria, la cual pues no se envía en este momento, pero usted la puede buscar para enriquecer, ¿verdad? Esta clase, este tiempo de análisis de los evangelios. Entonces, me gustaría por ahí, de momento, si tiene algún saludo, algún comentario, reitero de dónde nos están siguiendo, su nombre de dónde nos están siguiendo, y con gusto, de verdad, les contestaremos amablemente ese saludo. Bueno, lo primero que, ya entrando en cuestión de la materia, lo primero que tenemos que ponernos a pensar o analizar en este momento, a manera de introducción, es sobre lo que significa para nosotros los que tenemos ese acercamiento a la Biblia, qué significa para nosotros el género evangelio, si es un género único o propio del cristianismo, o si de alguna manera es algún tipo de modificación del esquema de la vida de los profetas, ¿verdad? En cuestión de las escrituras hebreas o judías. O si hablando del Evangelio estamos tratando con temas, o perdón, con algunas biografías, ¿verdad? Como se hacía de algunos eh, dioses paganos. Mire, lo que pasa en este momento es que la duda de muchos, y
conforme muchos se han acercado al texto bíblico, específicamente de los evangelios, y tratando de encontrar la vida del Señor Jesús, muchos se han dedicado a cuestionar tal vez por ahí la historicidad de los evangelios. La pregunta que muchos se hacen en estos tiempos es, ¿qué tan históricos son los evangelios? ¿Qué tan reales con respecto a la persona de Jesús, ese verbo encarnado del cual habla el Evangelio de Juan? ¿Qué tanto se acercan a un Jesús que anduvo en este mundo? No ha faltado por ahí, ¿verdad? El documental. Precisamente el día de ayer recibí por un mensaje de texto la noticia, no la verifiqué, pero no ha faltado por ahí ese intento de hacer hasta retratos hablados físicos acerca de cómo fue Jesús, qué rasgos físicos tenía el Señor Jesucristo. Hay un, hay una, hay un hambre, ¿verdad?, por saber cómo fue Jesús históricamente hablando. Entonces, hay documentales incluso, ¿verdad?, que nos tratan de presentar el Jesús histórico. Hay incluso hasta notas amarillistas o novelas de las que se le llaman históricas, ¿no?, que tratan de dar una imagen alternativa al Jesús de la Biblia, al Jesús de los evangelios canónicos. Y por eso es importante para nosotros esta clase en estos tiempos, ¿no? Es para nosotros muy importante en estos tiempos acercarnos a lo que dice la Biblia de ese Jesús, cual el Evangelio de Juan lo nombra como el Verbo, lo nombra como la palabra, ¿verdad? El que era con Dios y es Dios. Y también porque muchos en este tiempo, de acuerdo a las diferentes corrientes filosóficas e ideológicas, han tratado de presentar o proponer que no hay una relación entre el Jesús que se interpreta a través de los evangelios y el Jesús que le llaman ellos histórico. Y bueno, no faltan por ahí tantos comentarios, tantos documentales o charlas en las cuales se propone un Jesús distinto a lo que encontramos en los evangelios, tratando de buscar algo que tal vez el texto no nos dice o no nos quiere decir. Mira, la idea de mañana. Ahora, Dedo con la semillita. algunos incluso hasta han considerado a los retratos de los evangelios como producto de la imaginación de los primeros cristianos, ¿no? Igual al fondo, nada más que. Es algo que nosotros no consideramos. Creemos que los evangelios tienen material histórico específico para nosotros, para nuestra fe cristiana. Y a eso nos vamos a tratar de dedicar en estas sesiones. Vamos a ver algunos aspectos. En este caso, el día de hoy vamos a ver qué puede significar y qué entendemos de acuerdo a los géneros, los 4 evangelios que tenemos en nuestra Biblia, qué es el evangelio de manera general, pero también hablando de los 4 en particular que son para nosotros. Primero que nada, la palabra evangelio es evangelión y significa lo que para la mayoría de nosotros es muy claro, y tal vez usted ya ha tenido algún acercamiento a la Biblia o algún estudio bíblico en su iglesia o en su comunidad de fe o en cualquier parte donde usted haya tratado de conocer más de Jesús, sabrá que la palabra evangelio significa buenas nuevas, ¿no? Significa buenas noticias.
buenas noticias, da a entender la proclamación de un mensaje, la proclamación del mensaje de la vida de Jesucristo. Ahora, en términos generales, entendemos que hay un solo evangelio, ¿no? Entendemos que hay un solo evangelio. Si usted tiene por ahí su Biblia y vamos a una de las cartas paulinas, en este caso la carta de Gálatas, capítulo 1, así brevemente, podemos encontrar para nosotros un pasaje en Gálatas 1, el verso 6, está hablando Pablo, ¿verdad? Y nos da mucho a entender que en un sentido general el evangelio es uno. Y dice Pablo, le estoy leyendo la versión 60 de la Reina Valera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De manera general, entonces, entendemos que para Pablo, que es el autor más prolífico de del contenido de lo que significa para nosotros el Nuevo Testamento, el evangelio es uno. El evangelio es uno, pero hablamos de documentos a los cuales nosotros llamamos evangelios, pues tenemos 4 dentro del canon de la Biblia, ¿no? Entendemos que tenemos los 4, que en este caso es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, pero esos 4 se enfocan en un solo evangelio, hablando del mensaje. Hablando del mensaje, estos 4 documentos se enfocan en un solo evangelio, en el sentido de que hay un núcleo. Hay un núcleo y lo vemos, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, los primeros versículos, Pablo menciona que el núcleo del evangelio es el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo, y siempre considera conforme a las Escrituras. Dice, y lo voy a leer por ahí, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, pero si no creísteis en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, hay un núcleo que los apóstoles, incluido Pablo, que los seguidores de Jesucristo, que los escritores de las cartas, tanto pastorales como las cartas, o las epístolas, perdón, como también las universales, entienden como núcleo del evangelio, y es el mensaje del sufrimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y en esto, ¿verdad? Este núcleo lo encontramos en los 4 evangelios. Y esto es muy esencial para nuestro estudio en este tiempo de los análisis de los evangelios. Esta clase de análisis a los evangelios es muy esencial que entendamos que hay un núcleo, y esto nos va a dar, va a ser un parteaguas para que entendamos qué es un evangelio, ¿verdad? Hablando como documento, ¿por qué consideramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan un evangelio? Bueno, porque parten del núcleo del mensaje evangélico o proclamador, que es sufrimiento, repito, sufrimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver en particular los documentos a los cuales nosotros conocemos como evangelios, para ver algunos detalles de fechas aproximadas
en relación a su escritura, para que también nos dé luz acerca de qué es lo que puede significar para nosotros que los evangelios fueron más tardíos que los escritos de Pablo, porque ya como mencioné anteriormente, si Pablo tiene un núcleo o menciona en Corintios, en Romanos capítulo 1 también menciona el evangelio y él lo entiende como hay un núcleo, ¿verdad? Del evangelio, insisto, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, nos da mucha luz acerca de por qué a estos 4 documentos nosotros llamamos evangelios y por qué hay a otros documentos que algunos tratan de llamar evangelios, que son mucho más tardíos, y lo vamos a ver más adelante, no entran dentro del género evangelio, no entran dentro de estos 4. Por ejemplo, en el caso de Marcos, que algunos consideran que es el más temprano de los evangelios, que por ahí algunos lo datan entre el año 55 y 60, otros después de Marcos datan a Lucas entre el 67, ¿verdad? Entre el año 65, 67 después de Cristo, a Mateo, que sería en el 70 aproximadamente después de Cristo, y a Juan, por ahí del año 90 después de Cristo. Ahora, esto es importante de acuerdo a lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Si Pablo ya tiene un núcleo, significa que aunque los evangelios fueron escritos de una manera tardía, hablando de tal vez 30 años después de la muerte del Señor Jesucristo, los discípulos de Cristo tenían bien claro qué era el evangelio de Cristo. Los discípulos de Cristo tenían muy claro qué era el evangelio de Cristo. Ahora podemos datar por ahí en el año 67 la muerte del apóstol Pablo, lo que significa que antes del 67 ya estaban las cartas paulinas terminadas. Claro, no estamos hablando que ya las tenían las comunidades de fe así, todas aglomeraditas, ¿no? Y listas para leerse una tras otra. No estamos hablando de ello, este es otro asunto. Pero sí nos da a entender que Pablo, al ser parte de los discípulos del Señor Jesucristo, de la comunidad de fe del Señor Jesucristo, ya tenía una idea que plasma en las cartas y que también, ¿verdad? Después, hablando de Lucas, de Mateo y de Juan, al tenerlo claro, lo plasman en sus documentos. Y esto también nos da un poquito de luz acerca de lo que puede significar para nosotros la inspiración, porque muchas veces tenemos una idea de inspiración como, bueno, algunos le llaman la inspiración mecanicista, que es aquella que nos da a entender como que los escritores sagrados se sentaron, Dios dictó y ellos escribieron. Lo cual es muy, muy lejos de la realidad. No es dictado la inspiración. Vamos a entender que no es dictado la inspiración. Yo creo que todos en algún momento, me incluyo, teníamos la idea en algún momento, años atrás, en relación a la inspiración como una labor periodística en tiempo real. En tiempo real. O sea, teníamos la idea como que, bueno, el Señor Jesucristo empezó a predicar y por ahí alguien no faltó que empezó a escribir lo que empezó a hacer el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo tuvo confrontación con los fariseos y no faltó por ahí algunos de los discípulos que empezaron a escribir lo que el Señor Jesucristo dijo. Y que incluso, ¿verdad? Mientras el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, por ahí no faltó algunos de sus discípulos, hombres o mujeres, que escribieron, lo cual, bueno, en el caso de las mujeres es poco probable, ¿no? Ya que muchas, se menciona que algunas de ellas en aquel entonces no tenían, algunas de ellas, la gran mayoría, acercamiento eran analfabetas, ¿no? Entonces,
no podemos entender la inspiración como ni un dictado, ni una labor periodística en tiempo real. Porque muchos proponen o mencionan a los documentos evangélicos, o los documentos a los cuales llamamos evangelios, como una labor periodística en tiempo real, que quedó preservada a través de los años y luego ya después, ¿verdad? Alguien lo copió y lo presentó. No es así, no podemos entenderlo. Bueno, los que estuvimos el cuatrimestre pasado, en la clase, los compañeros que ahorita se encuentran, acompañaron del cuatrimestre pasado en la licenciatura de Ciencias Bíblicas, o los que estuvieron solamente en la clase de Introducción a las Escrituras Hebreas, entendemos, nos da un poquito de más luz, hablando de conformación del texto, de las Escrituras Hebreas y lo que puede significar inspiración, que inspiración no necesariamente se tiene que entender como que un solo autor que plasmó las ideas, ¿verdad? Ahí en un documento y después lo preservó y bueno, no había copiadora, ¿verdad? Pero empezó a repartirlo a los demás hermanos, los demás comunidades en la fe. No es así. Ahora, como mencionamos, de acuerdo a las fechas en las cuales se datan los evangelios, estos fueron escritos varias décadas después, ¿no? Varias décadas después de la muerte del Señor Jesús. Ahora, si para reafirmar lo que estamos hablando acerca de inspiración, que no es dictado, no es una labor periodística en tiempo real, pues yo creo que tenemos que ir a lo que los mismos evangelios dan como testimonio, y el caso de Lucas es muy especial. En el caso de Lucas es algo muy especial. Vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, en el verso 1 al verso 4, ¿no? Que es, por así decirlo, el prólogo, la introducción a este documento. Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, está hablando, consideramos Lucas, está hablando, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El caso de Lucas nos da mucha luz acerca de lo que puede en este caso significar inspiración. Bueno, sabemos que por lo que dice Pedro acerca de la inspiración, hablando con respecto a los escritores del Antiguo Testamento, porque ellos no estaban escribiendo cartas o documentos pensando que estaban escribiendo material para un Nuevo Testamento. Ellos simplemente se dedican a compartir el evangelio en documentos. Vamos a ver más adelante cuándo empieza y por qué empieza esta labor. Pero con la idea de que el Antiguo Testamento, hablando de las Escrituras, ellos se refieren al Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice, y lo leímos hace un momento, con respecto a 1 Corintios 15, que Jesús murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, se refiere a las Escrituras sagradas. Entonces, Lucas, en estos primeros versículos, nos da mucha luz acerca de lo que puede significar también inspiración. Y en este caso, inspiración se relaciona a investigación. Y en palabra de uno de nuestros profesores, me gusta mucho esto, porque dice que si la inspiración es el mover del Espíritu Santo en la vida de una persona, en la voluntad de una persona, y Lucas entiende que tuvo que investigar, entonces entendemos que el Espíritu Santo motivó a Lucas para investigar, y eso es inspiración. Eso es inspiración. Lo que nos rebate por ahí, ¿verdad? El aspecto de la inspiración como
como, como dictado, como, insisto, porque a veces sí tenemos la idea del evangelio o los evangelios o los documentos de los evangelios como una labor periodística en tiempo real. Nos rebate eso, porque Lucas dice, investigué. Y he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Fíjese qué interesante eso. O sea, él decide cómo, él considera cómo tienen que ir. Él le da un orden a lo que escribe. Dice el verso 4, el propósito es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas nos da luz acerca de lo que puede significar inspiración, que es investigación, que es darle un orden, darle un lenguaje, darle también incluso figuras, poner figuras. Si usted y yo vamos al Evangelio de Lucas, vamos a ver que hay figuras, y esas figuras tienen un propósito, fueron intencionales. Entonces, hablando en este caso de la inspiración, entendemos como una labor del ser humano impulsado por el Espíritu Santo, ¿no? Y los documentos ciertamente tienen ese factor divino del Espíritu Santo motivando a los escritores a realizar un trabajo, pero también aprovechando las capacidades, aprovechando las herramientas que el ser humano tiene. Y bueno, tal vez por ahí nada más el Espíritu Santo dando la libertad y supervisando qué es lo que se está plasmando. Y por supervisando entendemos no que el Espíritu Santo le decía que escribieran y no, que no escribieran, sino con libertad, ¿no? Con libertad. Ahora, vamos al aspecto de los evangelios apócrifos, porque a veces hay dudas acerca de por qué estos 4 están dentro de los canónicos y por qué los otros que por ahí se mencionan, como Evangelio de Judas, que hace algunos 10, 15 años se estuvo mencionando mucho, y hay algunos otros evangelios que no entran dentro del canon. ¿Por qué estos no? ¿Y por qué los 4 que nosotros tenemos sí? ¿Por qué estos 4 que tenemos sí? ¿Cuál fue de alguna manera el criterio de selección para que estos 4 entren en lo que nosotros consideramos como el canon bíblico? Y bueno, hablando de los apócrifos, principalmente quedan descartados por algunos aspectos muy esenciales. Y uno de ellos, el primero de ellos, podríamos mencionarlo, es que fueron escritos en un tiempo ya, una época ya tardía, ¿no? Una época ya tardía, por ahí después del siglo I. Y esa es una de las razones, ¿no? Lo que significa que fueron escritos después del siglo I para nosotros es que no hay no hay un trabajo o no estaban involucrados de alguna manera los testigos los testigos, en este caso aquellos que vieron la obra de Jesucristo o discípulos de los testigos. Esa es la razón por la cual no se considera. Escatología, pues. No se consideran los evangelios después del primer siglo como canónicos, y a los cuales consideramos apócrifos, que la palabra apócrifo significa oscuro o oculto, ¿no? Oculto. Libros poéticos. Y también hay otro motivo, es que hay cuestiones doctrinales que no son, que no concuerdan con la enseñanza o el núcleo, otra vez vamos al núcleo del evangelio, hablando en términos generales, del evangelio de Jesucristo, que es su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Y estos apócrifos no entran también dentro del canon porque, bueno,
doctrinalmente no, no hay aspectos, e incluso hay aspectos, ¿verdad?, que se contraponen a la doctrina acerca de Jesucristo, ¿no?, a la cristología. Otra razón por la cual también podemos agregar por ahí es que los evangelios apócrifos solamente se dedican a cubrir o a llenar lagunas, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos hablan de la infancia del Señor Jesucristo, de la adolescencia, lo que sucedió después con José y María, lo cual no son aspectos esenciales en cuanto a la persona de Jesucristo o la fe en el Señor Jesucristo. En cuanto a los autores, no sé si tengo por ahí algunos comentarios, pero en cuanto a los autores, sí quiero que pongamos atención a esto, porque así como remito al asunto de la clase, ¿verdad?, de introducción a las escrituras hebreas, a veces podría resultar para nosotros un tanto escandaloso tener dudas acerca de su autoría, porque miren, una cosa nos lleva a la otra. Si estamos hablando que la inspiración no es un dictado en el cual una persona se dedicó a sentarse y a escribir y en cierto número de horas terminó un documento y dijo, bueno, ya acabé, ahí está listo, pásenlo. Si no fue así la inspiración, sino que hay un proceso mucho más complejo, pero también que nos habla de la intervención divina, la providencia divina, esto es bellísimo. Que sí, es un trabajo mucho más complejo, fue un proceso mucho más complejo, nos habla de cómo Dios, ¿verdad?, en su providencia permitió que estos documentos llegaran hasta nosotros y tuvieran esa riqueza y sobre todo nos prestaran ese núcleo tan importante para nosotros que es el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces también ese aspecto de la introducción, de la inspiración, perdón, nos lleva a otro que nos pone a ver de una manera un poquito más crítica el asunto de la autoría. Porque, bueno, la tradición nos afirma la autoría, ¿no? En la tradición nos dice que Mateo, el documento o evangelio que tenemos por Mateo, lo escribió Mateo. De Marcos lo escribió Marcos, el de Lucas lo escribió Lucas y el de Juan lo escribió Juan. Sí, bueno, yo creo que todos llegamos a esa concepción porque, bueno, al tener nuestra Biblia, en las notas, en los títulos que encontramos por ahí, incluso hasta en las separaciones entre capítulos y también en cuanto a la organización de los versículos, a veces ayuda para localización de textos, pero también no ayuda tanto en el aspecto de entender mejor, ¿no? De comprender mejor el aspecto de las ideas, cuando termina una e inicia otra, pero también no ayuda en el aspecto de que tomamos como dogma lo que es una tradición. Tradicionalmente se afirma la autoría de los evangelios, ¿no? Pero es una tradición. Es una tradición. Por ejemplo, en el caso de Mateo, no hay... Lo único de los evangelios, por así decirlo, que nos da un tipo de firma, es el evangelio de Lucas, que nos da luz, ¿verdad?, acerca de que fue Lucas quien lo escribió. Pero en el caso de Mateo no hay una firma, como en el caso de las cartas, epístolas de Pablo. No hay una firma que nos indique que el autor es aquel al cual se le atribuye tradicionalmente. Bueno, algunos dicen es que en el Evangelio de Mateo se menciona el llamamiento de Leví. Sí, pero eso no nos dice necesariamente que Mateo, el apóstol, haya sido uno de los el escritor, ¿verdad?, del Evangelio, del documento que conocemos por el Evangelio de Mateo. Hablando de Marcos, bueno,
Como si estuviera. No nos dice, no nos remite nada más que por ahí alguna parte en el pasaje, cuando se narra la resurrección del Señor Jesucristo, cuando los romanos, los soldados romanos encuentran un joven, lo arrestan, ¿verdad? Y este joven, pues para escapar, ahí les deja la ropa y sale corriendo desnudo. Y bueno, por ahí podríamos entender eso como un tipo de firma, pero no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Y eso es lo que nos da a entender, ¿verdad? Que puede significar para nosotros eh, la autoría. La autoría. Juan, bueno, lo que muchos dicen es que, bueno, en Juan nos habla del discípulo amado. ¿Y quién era el discípulo amado? Pues Juan. ¿Y quién dice que era Juan, el discípulo amado? Son conjeturas, ¿no? Y no son definitivas. Esta es la realidad, no son definitivas. Algunos mencionan que Juan era el discípulo amado porque era el que recostaba, ¿verdad?, su cabeza sobre el pecho del Señor, hablando de esa imagen de la última cena. Lucas, pues, insisto, y lo mencioné hace un momento, tal vez sería el único que nos podría dar ahí un poquito de luz acerca de su autoría, al también mencionarte un segundo tratado, ¿verdad? En el caso de Hechos, ¿verdad? Y las menciones que él hace de acompañamiento a Pablo en el libro de Hechos. Por ahí podríamos tal vez en el caso de Lucas, considerarlo autor del Evangelio. Ahora, hay un aspecto que tenemos que tomar en cuenta para hablar de los 4 evangelios, es el material común. Cuando hablamos del material común, mucho se remite a que estos son evangelios sinópticos, ¿no? Y bueno, por evangelios sinópticos entendemos el sinóptico, o la sinopsis es desde un mismo punto de vista, con muy leves diferencias, ¿no? Esto nos habla, al tener en los evangelios aspectos desde un mismo punto de vista y con muy leves diferencias, nos habla de que hay un material, ¿verdad?, en común. Nos habla de que hubo un criterio de selección también de algunos pasajes de cada uno de los que escribieron los documentos de los evangelios. Tuvieron un criterio de selección. ¿Por qué esto sí? ¿Por qué escogieron este material y lo plasmaron en este documento? Ahora tenemos 3 evangelios sinópticos, ¿no? En este caso es Mateo, Marcos y Lucas, que están, insisto, son sinópticos porque están vistos desde un mismo punto de vista con muy leves diferencias. Y también, aunque son evangelios sinópticos, no dicen exactamente lo mismo, pero tienen un mismo punto de vista. Y también tenemos que entender que hay material exclusivo de cada uno. Cada uno, hablando de estos 3, tiene material exclusivo. Bueno, y no hablemos de Juan. No hablemos de Juan, porque Juan muy pocas cosas tiene en común con los otros 3, y es el que más tiene. Un gran porcentaje del material del Evangelio de Juan es exclusivo, ¿no? Es exclusivo. Curiosamente también es de los más tardíos. Yo creo que por ahí va, y vamos a ver tal vez en la tercera, cuarta clase un poquito acerca del material que encontramos en Juan, pero tiene que ver con la fecha de la autoría y también obviamente la problemática que se está viviendo en las comunidades de fe, ¿no? Ahora también hay ciertas hipótesis de por qué hay una hipótesis de por qué hay un material en común en los evangelios sinópticos. Nos pone a pensar
algunos han llamado, han mencionado, es una hipótesis nada más, no hay nada concreto, es una hipótesis. Pero como hipótesis se encuentran algo a lo que le llaman ellos el documento Q, al que viene del alemán Quell, que significa fuente. O sea que los evangelios sinópticos bebieron, por eso Q, Quell, fuente, bebieron, ¿verdad?, información de un documento. Y entonces escribieron sus evangelios, plasmaron sus evangelios. Esto se hace, esta hipótesis se hace para tratar de explicar por qué hay material sinóptico, ¿verdad?, en los evangelios bíblicos. Ahora, ¿por qué los evangelios fueron escritos, fueron redactados, ¿verdad? No sé si se ha puesto usted a pensar, a preguntarse, ¿por qué los evangelios fueron escritos en fechas, entre comillas, tardías? No son tardías realmente. Sino algunas décadas después de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Como 30, 40 años después. Y en el caso de Juan, 60 años después. ¿Por qué? Recordemos que el libro de los Hechos nos da mucha luz acerca de la práctica y la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. Por ejemplo, si vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, entendemos que la vida de los primeros cristianos era en un entendimiento del regreso inminente del Señor Jesucristo. O sea, ellos entendían que Jesús no tardaba, que era cuestión de unos pocos años, de un poco tiempo, para que Jesucristo viniera y estableciera el reino. Y entonces no se preocuparon más que por predicar el evangelio. Ahora, la escritura no era tan sencilla, ¿no? O sea, el hecho de escribir un documento, de redactar, de conservar, no era tan sencillo, y también no había los elementos necesarios para que hubiera esa necesidad de compartir a través de documentos el evangelio de Jesucristo. Primero, bueno, insisto, si leemos Hechos nos da mucha luz acerca de cuál era la vida y obra, la práctica de los primeros cristianos en cuanto a su entendimiento de la inminencia de la segunda venida, ¿no? La inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Porque por sus prácticas, una de sus prácticas es de que empezaron a vender, los que tenían propiedades, empezaron a vender las cosas para repartirla entre los pobres. Pablo, incluso, ¿verdad?, en una de sus cartas menciona su necesidad de ir a España, que era conocido en aquel entonces como Finisterra. Recordemos que ellos tienen el contexto de un mundo plano, de un mundo plano, ¿verdad?, en el cual España era el final del mundo. Y si ellos tenían el entendimiento de que el evangelio tenía que ser predicado hasta lo último de la tierra, aunque no tenían los evangelios, pero ya era parte de su tradición oral, por así decirlo, bueno, entonces él se propone ir hasta España para cumplir, ¿no? Y que Cristo venga pronto. Otro elemento que encontramos por ahí, lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. El apóstol Pablo se incluye dentro de los que van a ser transformados en la segunda venida de Jesucristo, ¿no? O sea, cuando habla de esa segunda venida en la cual los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo, y los que hayamos quedado seremos transformados. ¿Por qué dice Pablo? No dice los que hayan quedado. ¿Por qué no dice Pablo los que vayan a quedar? Dice los que hayamos quedado. Eso nos da mucha luz acerca
del entendimiento de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva, de la segunda venida inminente del Señor Jesucristo. Y por eso no hay un apuro, por así decirlo, por escribir y por hacer un registro en cuanto a documentos para compartirlo. Era oral, la predicación del Evangelio era totalmente oral, no había una preocupación por redactar por el entendimiento, insisto, inminente de la segunda venida, de una manera inminente. Ellos entendían la segunda venida como algo inminente, que ya iba a venir, ya era cuestión de años, meses, días, horas. Predica. O sea, ellos tenían ese entendimiento, ellos tenían esa comprensión, ¿no? de las cosas. Y por eso el Evangelio va a varios lugares, ¿no? La tradición coloca a algunos de los apóstoles en diferentes lugares de lo que es Europa, Asia, África. Los coloca en diferentes lugares de acuerdo a esa necesidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, pasa el tiempo, pasan los años, pasan 25 o 30 años, porque estamos hablando de que Marcos lo datamos por ahí del año, ¿qué dijimos? 55, pasan entre 20 y 35 años, 25 y 30 años, y empieza a crecer una necesidad por escribir y transmitir el Evangelio de la buena noticia. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a haber esa necesidad de transmitir el Evangelio o la buena noticia a través de documentos? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que lo más lógico es pensar que se empiezan a morir los testigos, ¿no? Los discípulos, los que estuvieron con el Señor Jesucristo. Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando tenemos el conocimiento, cuando conocemos a un pastor, a un maestro, a alguien, ¿verdad? Que nos fortalecen tanto sus enseñanzas, nos ayudan tanto sus estudios. Llega un momento en el cual decimos, hay que ver la manera de salvaguardar esa enseñanza. Y en los primeros discípulos nace esa inquietud, ¿verdad? Al ver que los apóstoles empiezan a morir. Bueno, ya mencionamos en un principio que Pablo muere por ahí del año 67. No recuerdo ahorita en qué fecha está datada la muerte de Pedro, pero tal vez unos 70 por ahí. Y nace la inquietud, la necesidad de tener documentos para que no se pierda, ¿verdad? El mensaje, el núcleo del mensaje del Evangelio. Volvemos al punto del núcleo del mensaje del Evangelio. Y luego aparte empieza a haber los nuevos discípulos, a los cuales algunos se les conoce como catecúmenos. Son aquellos que no conocieron al Señor directamente, ni conocieron o empiezan a perder o a tener poca oportunidad de tener contacto con los primeros discípulos del Señor y se dedican entonces, en base a esa necesidad de instruir a los nuevos discípulos, a los nuevos aprendices, se empieza a redactar. Entonces, la enseñanza a los catecúmenos obedece a la insuficiencia, ¿verdad? Y a la cantidad de convertidos. De hecho, nos habla de algunos miles que son convertidos cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, y algunos más, ¿verdad? Con la predicación de Felipe y en Samaria. Y nos da luz acerca de por qué empezó a conformarse, ¿verdad? El Evangelio, por esa insuficiencia, ¿verdad? Que a veces se tiene
con la enseñanza oral respecto a la cantidad de los convertidos. Y otra vez vamos, y se dedican a escribir documentos a los cuales nosotros conocemos como evangelios de acuerdo al núcleo, que es misterio. Voy a hacer siempre mucho hincapié en esto, porque esto es realmente lo esencial del evangelio, de los documentos a los cuales conocemos como evangelios. Nos narran el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, mire, también nace por ahí otra pregunta. Entonces, pero ¿por qué tuvieron que ser escritos, verdad, por otros y no por los mismos, por el mismo Señor Jesucristo? O sea, si nos ponemos a preguntar, ¿Jesús escribió algo? No. Bueno, más que cuando estaba ahí que le llevan a la mujer adúltera, dice, ¿verdad? La palabra en Juan, le llevan a la mujer adúltera y estaba escribiendo en tierra. Aunque, bueno, aquí hay una interpretación muy importante, pero ese es otro asunto. Pero Jesús no escribió ninguno de los evangelios, no escribió ningún documento acerca de su propia vida. Y a veces es tenemos que romper esa idea de que son los mismos protagonistas o el mismo protagonista el que tiene que escribir o el que tiene que supervisar qué es lo que escriben otros. Entonces los libros antiguos, si entendemos la idea de cómo fueron escritos los libros antiguos fueron escritos, redactados por los discípulos de las personas a las cuales se habla. Por ejemplo, o sea, si usted lee las obras o si usted quiere leer de filosofía y hablamos de Sócrates, se va a dar cuenta que lo que se escribió de Sócrates no lo escribió Sócrates, lo escribió Platón. Ya hay otros temas por ahí, ¿verdad? Hablando también de qué es la autoría, ¿verdad? O la pseudepigrafía, porque a veces pensamos que la pseudepigrafía es la intención de robarse los derechos de autor, y eso no es. En aquel entonces no había eso de derechos de autor. Entonces, los libros antiguos se redactaron por algunos discípulos, ¿no? Y eso nos da la idea también de que muy probablemente pues, es muy plausible que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos por discípulos de esos a los cuales se les atribuye la autoría tradicionalmente. Y esto es muy importante, ¿no? Vamos terminando. No sé si por ahí alguien me menciona si hay algún comentario o algo más. Estoy transmitiendo. ¿Por qué encontramos entonces a los evangelios? ¿Por qué, además de tener un núcleo, estos 4 documentos los consideramos evangelios? ¿Y por qué los hace evangelios? Bueno, por ese núcleo y porque tienen ese carácter de predicación carismática o proclamación. Para que uno de los documentos sea considerado evangelio, o la razón por la cual estos 4 documentos son considerados evangelios, parte del núcleo que nosotros mencionamos, que habla del sufrimiento, muerte y resurrección, y estos documentos son considerados querigmáticos. Querigmáticos en el sentido de que proclaman el evangelio o la buena nueva, la buena noticia del Señor Jesucristo, de la persona de Jesús. Y la proclamación o el querigma, en esencia, es el Mesías ha llegado, murió y resucitó. Por esto, los evangelios a los cuales conocemos como apócrifos no son querigmáticos. No tienen la intención de
de dar una exposición querigmática, de dar una explicación querigmática a la persona de Jesucristo. Y en los evangelios que nosotros tenemos dentro de nuestro Nuevo Testamento, sí encontramos, ¿verdad?, esos elementos para considerarlos querigmáticos, que es el Mesías ha llegado, murió y resucitó. Entonces, por género evangelio conocemos, entonces entendemos como querigmático. Entonces es un género literario. Estos evangelios están escritos en ese género literario que es querigmático, que tiene la intención de dar un mensaje querigmático, que es la estricta proclamación de la buena noticia. Vamos terminando en este tiempo. Nada más sí les recuerdo, ¿verdad?, la importancia de recibir por ahí, si usted no tiene su antología, su programa, lo invito a que comente desde alguna de las plataformas en las cuales se está compartiendo ahorita, sea a través de YouTube, sea a través de Facebook Live, o no sé en qué otra plataforma de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, pero usted puede recibir información a través de un correo electrónico. Por favor, mencione por ahí su interés. Si le interesa esto, menciónelo ahí en uno de los comentarios y con mucho gusto nuestros compañeros estarán comunicándose con usted para darle información. No sé si tengo por ahí algún comentario o pregunta, hermano Ángel. Sí, nada más saludos. Le quería pasar la dirección de correo electrónico. Claro. Comentar, por favor. Es Sí. rg.museodelabiblia@gmail.com. Ok. Bueno, compañeros, nos están siguiendo a través de esa transmisión. Les compartimos en este momento, ¿verdad?, el correo al cual usted puede comunicarse para que le den informes le den información académica, ¿verdad?, respecto a las clases, las licenciaturas, diplomados, los módulos que se están impartiendo y que iniciaron esta semana en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Y el correo, se lo voy a mencionar en este momento para que usted lo anote por ahí y nos escriba. Va a ser un placer que pueda escribir y darle información. Es repito, rg.museodelabiblia, todo junto, museodelabiblia, @gmail.com. Se lo voy a repetir el correo, es rg.museodelabiblia@gmail.com. Y bueno, agradecemos los saludos que nos están enviando por ahí los compañeros. Estamos a su disposición, nos vemos. Esta clase fue libre. Nos vemos la siguiente semana. Ojalá y se anime usted a entrar a estos estudios tan interesantes que Maná tiene para usted. Y lo invitamos a continuar con la siguiente clase que en un momento más va a iniciar a eso de las 12:40, por ahí creo. A eso de las 12:40 inicia Historia del Texto Bíblico en modo libre. Tome usted esta oportunidad de recibir las clases de esta prueba. Créame que le va a gustar, le va a llamar mucho la atención y bueno, estamos para servirles. Sin más por el momento, me despido. Les deseo que tengan una buena tarde, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Listo, terminamos la clase del día de hoy. Muy bien, Ángel. ¿Sí se escuchó bien? Se escuchó bastante bien, de hecho. Oh, bueno, déjame, le sigo porque tengo clase yo.
preguntaban unas cosas del temario y todo eso, pero ya, ya lo dejó claro con el correo. Entonces está bien. Ok, sí, así cualquier cosa.